Qué bueno que estamos aquí. Bienvenidas y bienvenidos al panel de exclusión en anuncios, ocupación, ventas y financiamiento. Este panel, en términos bien sencillos y puntuales, va a estar trabajando modalidades de discrimen en la vivienda bien específicos que afectan o espacios o poblaciones históricamente vulnerables. Verónica, usted dirá. Tenemos hoy un panel de lujo para acompañarnos en esta conversación. Voy a hacer unas introducciones muy breves que no le hacen justicia al trabajo que hacen estas tres personas que nos acompañan hoy. Así que siempre les invitamos a que compartan, si lo desean, más detalles de su trabajo. Voy a empezar con Michelle, quien es abogada, Michelle Alvarado, la licenciada Michelle Alvarado. Bueno, la confianza. La licenciada Michelle Alvarado es abogada comunitaria del Centro para la Reconstrucción del Hábitat. Ha trabajado en temas de acceso a la justicia, justicia ambiental, participación ciudadana y soberanía alimentaria con diversas organizaciones en diferentes capacidades, como voluntaria, profesora universitaria, portavoz de proyectos pro bono y servidora pública. También nos acompaña el doctor Joaquín Villanueva, geógrafo humano crítico y profesor asociado en la Universidad Gustavo Adolphus College en Minnesota. Su interés particular es en la ciudad y en los procesos urbanos. Su proyecto más reciente busca trazar los orígenes del impacto de la Junta de Planificación en Puerto Rico entre las décadas del 1940 y 1950. Finalmente nos acompaña Francisco Rodríguez Praticelli, planificador profesional licenciado y presidente ejecutivo de la Coalición de Coaliciones. Durante los pasados 30 años, Francisco ha servido como consultor en procesos de planificación comunitaria y el diseño de programas de vivienda con servicios de apoyo para poblaciones con necesidades especiales, en particular personas sin hogar, personas viviendo con VIH o SIDA y personas con condiciones asociadas al abuso de sustancias y salud mental. Bienvenidos todos. Nos parece que una buena forma de empezar esta conversación es discutir tal vez cómo se ve ese discrimen en la ocupación en la vivienda. Y esto es una situación que obviamente no es nueva, así que podemos, y es el resultado de políticas públicas que han estado en vigor desde el inicio, ¿verdad?, del siglo pasado. Así que, Joaquín, ¿qué tal si empezamos contigo? Gracias por la invitación. Un placer estar aquí en este segundo encuentro. Les hablo aquí desde Minneapolis, pero pensando siempre en Puerto Rico, obviamente. Nunca se olvida. Y mi trabajo, como Verónica mencionó anteriormente, pues es más histórico. Así que yo estoy viendo esta pregunta, la veo desde un marco histórico en Puerto Rico, especialmente en los años 40 y 50, donde hubo un proceso bastante extenso de la transformación el espacio geográfico en Puerto Rico. Estamos hablando de un proceso en donde pues la población se empezó a movilizar del área rural al área urbana. Dentro de la ciudad hubo un proceso donde la gente vivía en vivienda no ideal, como los arrabales, y el gobierno empezó a implementar unas ciertas políticas públicas para relocalizar estas poblaciones en viviendas que ellos consideraban más ideales, modernas, higiénicas. Pero en relación a la pregunta sobre la exclusión, a pesar de los discursos que se han elaborado recientemente sobre esa época, que la gente de momento, pues, no, el mito, ¿no?, de que todo el mundo le dieron zapatos, ¿no?, bajo Muñoz, y que todo el mundo de momento tenía acceso a la vivienda. La realidad es que no era cierto, ¿no? A pesar de que se le trataba de mover a la gente de los arrabales, por ejemplo, que es el área que más yo trabajo, habían unas ciertas representaciones de ciertos espacios, porque estaban dictadas esas representaciones bajo una ideología de lo que representaba la modernidad y el progreso en Puerto Rico. Por ejemplo, si vemos la prensa de la época, de los años 40 y 50, vemos que toda representación de arrabal eran espacios, las fotos eran oscuras, representando enfatizando lo sucio, el agua estancada,
pero cuando se representaban urbanizaciones nuevas o residenciales públicos, pues eran fotos donde el sol brillaba, el cielo azul, espacios abiertos. Entonces había unos ciertos discursos de que esta gente esos arrabales se tenían que eliminar, pero estaban forjados bajo una cierta ideología, ¿no? Al mismo tiempo de que se quería mover a la gente del arrabal al residencial público, que era la movida como un paso, ¿no? A crear estos sujetos modernos de la sociedad puertorriqueña, también al mismo tiempo habían anuncios que trataban de impulsar una cierta migración a los Estados Unidos, ¿no? Entonces había esta paradoja en los años 40 y 50 donde se decía que había una vivienda que no era apta para el Puerto Rico moderno, es decir, los arrabales. Eso se tenía que eliminar. Pero las opciones que se le daba a la gente eran un poco paradójicas, contradictorias, porque era o te vas al residencial público o te vas afuera, a los Estados Unidos. Y esas representativas estaban dictadas por lo que significaba el progreso, ¿no? Entonces, las preguntas que yo me hago son básicamente cómo la exclusión se fue forjando por medio se fue trazando por medio de estos pasadizos que el mismo gobierno estaba trazando para la gente pobre, sin vivienda, asequible, y al mismo tiempo, mi pregunta es, contemporáneamente, ¿cuáles son los espacios de exclusión? ¿Cuáles son las viviendas que ahora se representan que la gente no debe vivir, que no son aptas para vivienda? Es decir, como las áreas con alto riesgo de inundación, que no tienen títulos de propiedad, ¿no? Todo esto que hemos visto post María, y cuáles son las representaciones de esos lugares y cuáles son las opciones que se le están proveyendo tanto en la prensa, en las representaciones de la vivienda, cuáles son los pasos que se les está trazando a esa gente para adquirir vivienda, ¿no? Entonces, estoy tratando de hacer una comparativa histórica, porque pienso que son procesos paralelos que se están dando. Yo diría que son tan paralelos que mencionaste los anuncios y yo he pensado en la controversia que surgió hace algunas semanas en cómo los anuncios no eran invitándonos a nosotros a irnos, sino a otras personas a venir y a adquirir nuestra vivienda. En esa misma línea y creo que va a ser un hilo conductor, conociendo el trabajo que ustedes hacen y queremos escuchar más de eso, pues habló en varias ocasiones, hablaste, Joaquín, de ese concepto de lo feo, de lo que hay que sacar, de lo que estorba, de lo que molesta. Y me pregunto en esa misma línea sobre cómo se ve ese discrimen, hacia quiénes se ven ese discrimen, si esa línea también de lo feo, de lo que no debe estar, de quienes no deben estar, se repite una y otra vez, ¿verdad? Sigue pensando en Francisco y Michelle cuando se sumen a esta conversa. Para mí la palabra feo tiene tantas implicaciones y como yo lo veo desde el espacio del Centro para la Reconstrucción del Hábitat, donde estoy trabajando y caminando las calles, las comunidades, conociendo líderes, capacitando, dando reuniones comunitarias en el concepto de abandono y cómo transformar este abandono como activo comunitario. Y puedo hablar más en detalle después de lo que trabaja el centro, pero este concepto de feo yo lo veo desde que doy una presentación y estoy hablando de lo que es una definición de estorbo público, porque nosotros caminamos por nuestro Puerto Rico bello, precioso, nuestro archipiélago, y vemos claramente y palpablemente estructuras que no nos gusta tanto verlas. Y estéticamente y palpable y ahí en nuestra cara, pues nosotros tenemos algo feo que entonces yo tengo que venir y decir, oye, la mera pintura, la mera exposición al medio ambiente y a lo natural no hace algo un estorbo público o algo feo. Y eso ya está avalado por el Tribunal Supremo, pero también lo tenemos que avalar como sociedad. ¿Qué lo hace feo? ¿Qué es lo que está detrás de esa cara o de lo visible y palpable en nuestra sociedad? Los riesgos a la salud, al medio ambiente y a la seguridad pública. Y eso es lo que es el efecto que estamos viendo cuando caminamos en las calles. El que lo sabe, el que no lo sabe, pero sobre todo el que la vive
él y todos que la vivimos. De eso se trata. Entonces hay que visibilizar entonces todos los componentes y las variables que se entretejen entre simplemente generalizar y decir feo o áreas no aptas, porque ahora estamos hablando de áreas no aptas y entonces como bien Joaquín apunta, pues podemos ver que si áreas no aptas son áreas inundables, ¿verdad? Y en el concepto este de reconstrucción y rehabilitación, o vamos a enfocarnos en lo rural, pues para la data federal, Puerto Rico en su mayoría es rural. Puerto Rico en su mayoría son zonas inundables. ¿Hacia dónde vamos? Si donde estamos, donde vivimos, donde ocupamos, donde está nuestro techo, no es apto. ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Entonces, y que esas políticas públicas que nos están diciendo que no es apto y debemos de tener algo más apto, sean más a tono con nuestra realidad. Como estamos hablando, nuestras poblaciones o el perfil poblacional con el que trabaja el CRH, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, es un perfil, como bien Joaquín trabajó e introdujo, que estamos hablando de personas rescatadores de terreno, informalidad de titularidad, inmigrantes, personas que para los estándares federales y estatales trabajan con un ingreso más bajo del estándar. Estamos hablando de afrodescendientes, estamos hablando de personas sin hogar, estamos hablando de personas LGTBQ y toda la comunidad. Estamos hablando de subpoblaciones que por la tendencia histórica han sido marginadas, han sido vulnerabilizadas por el sistema. Y ahora, por desastres naturales, ese feo, lo que estamos viendo es abandono. Y abandono desde la fibra social y nuestras comunidades, y abandono estético, y abandono de infraestructura, y abandono de acceso a oportunidades reales, por igual distribuir espacialmente las oportunidades. Eso es algo que tenemos que atender. Así que nada, a mí el concepto de feo a mí me choca. Y me choca porque me lo preguntan mucho, pero cuando trabajé en el programa de estorbos públicos no es solamente las casitas que se vean feas, porque ciudadanos, ciudadanas que no puede rehabilitarlas. Exacto, de eso se trata. Y de esos son los modelos innovadores. No vamos a mirar solamente lo feo, tenemos que mirar todo el bagaje y todas las variables que están alimentando esa visión o eso palpable que miramos, pero sobre todo tenemos que atender las realidades de nuestros ciudadanos que están enfrentando esta reconstrucción y esta rehabilitación, y tenemos que apoyarles en el proceso. Y el sistema pues sí ha sido feo en ese concepto de dejarlos vulnerables y con poco apoyo, y aquí es donde todas, ¿verdad?, podemos apoyarnos y crear mayores alianzas, y podemos seguir hablando sobre eso, de cómo si nos dirigimos en el futuro, pero le cedo el espacio a Francisco para que hable un poco. Gracias, Michelle. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación, Ariadna. Un placer estar aquí con ustedes, trayendo a esta conversación a una población que regularmente y tradicionalmente la dejamos fuera, la sociedad en general, ¿verdad? Fuera de contexto. Son estas personas que encontramos en el semáforo y le sacamos el cuerpo, le cerramos la ventana para que no se acerque porque nos molesta su sola presencia. Es molestosa, ¿verdad? Y hablando de lo feo también, como dice Michelle y como digo Verónica, en términos de lo feo, pues son estas personas, ¿verdad?, que representan para mucha gente lo peor, lo que yo no quiero ver, este abandono nuevamente, ¿verdad? Que nuevamente para mí, ¿verdad? Este abandono no es un abandono que se da casual, se da, yo creo que dentro de un contexto, ¿verdad?, planificado, para decirlo de una manera, en el diseño de nuestra sociedad neoliberal. Estas personas son estos sobrantes, ¿verdad? De hecho, como economista también que soy, en la fórmula económica de Puerto Rico, yo le pregunté una vez a un profesor de dónde, en qué parte de la ecuación se encontraba la población sin hogar, y él me dijo que no estaba en la ecuación. Son personas que ya salieron del sistema, son sobrantes, gente que está ahí y no tiene ningún valor económico para la sociedad, y eso se traduce literalmente en nuestras actitudes generales como sociedad hacia estas personas. Así que son estos sobrantes, no me molestes, quítate del medio.
apestas, estorbas la visión, eres desagradable. Y así los tratamos, así pasa con todos los contextos. Para comenzar, ¿verdad? Ya entrando en la conversación de lleno, en Puerto Rico, obviamente, toda la política pública relacionada con las personas sin hogar está dictada por la reglamentación federal. No hay una política pública del gobierno de Puerto Rico, excepto una copia de lo que dice la reglamentación federal. Por lo tanto, también es la única fuente de recursos para nosotros lidiar con esta situación en Puerto Rico. No hay una sola partida presupuestaria en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico que esté destinada a las personas sin hogar. No hay programa, todo está. Así que yo, ¿verdad? Desde mi experiencia, empezando por, ¿verdad? Compartirle mi experiencia personal de que hace 20 años, con la educación que tengo, ya teniendo una maestría, etcétera, ¿verdad? Experimenté estar sin hogar por un prejuicio también, como parte de una discriminación en el sentido de que como hombre homosexual y activista en los años 90 relacionados con el VIH en Puerto Rico, sufrí el discrimen en mi empleo en los años 90, no tenía ninguna protección, así que simplemente sufrí el discrimen. Estuve 2 años en un desempleo crónico porque nadie me quería contratar porque estaba marcado, ¿verdad? Como un líder que hablaba y decía cosas que a la gente no quería escuchar. Y eso me costó estar 1 año sin hogar. Así que experimenté, ¿verdad? Esto en vivo. Ahí entro a la reglamentación federal, conociendo que es la única fuente que tenía para tratar de hacer un cambio y empezar entonces a trabajar desde el contexto del gobierno federal y empezar entonces Coalición de Coaliciones en el 2003 a desarrollar primero lo del sistema de información, en inglés el HMIS, el Homeless Management Information System, que no es otra cosa que un expediente biopsicosocial, ¿verdad? De estas personas que nos permiten conocer sus necesidades y ver de qué manera podemos satisfacerlas de una manera apropiada, de acuerdo a la necesidad. Además, nos permite tener datos, ¿verdad? Hubo un panel aquí ayer que hablaba de datos y sabemos la importancia, ¿verdad? De que el dato, como activistas que somos, el dato es una de nuestras herramientas principales de ataque. Para poder hacer nuestros reclamos necesitamos, ¿verdad? Porque la sociedad funciona de esta manera, el poder contar con información creíble y validada que pueda decir esto está pasando, no es una especulación, porque lo que podemos notar es que nuestros líderes políticos han estado tomando decisiones especulativas sobre las personas sin hogar en toda su historia. Yo creo, yo pienso, yo opino, y nunca los datos que tenemos disponibles no se usan realmente para tomar decisiones hacia esta población. La reglamentación federal entonces establece también define lo que es una persona sin hogar de manera que podamos, ellos puedan tener acceso a los programas de vivienda para personas sin hogar que existen en Puerto Rico, que hemos logrado traer a través de esta reglamentación. Una persona sin hogar, para poner en contexto internacional, según lo define la ley federal, es una persona que habita en un lugar no apto para la vivienda humana. Y ahí se cruza, ¿verdad?, con la conversación de la compañera licenciada Michelle Alvarado, ¿verdad?, de estos estorbos públicos que son realmente parte de la vivienda, es el hábitat de una persona sin hogar en los cascos urbanos y en las comunidades. Son los espacios que ellos ocupan como única alternativa de vivienda, arriesgando su salud, arriesgando su vida y uniéndose a esta mirada, ¿verdad?, criminalizante de que estos espacios, como dijo la licenciada, hay un nicho de seguridad pública. Así que si los estorbos públicos tienen un problema de seguridad pública, representan un problema de seguridad pública, las personas sin hogar son parte de ese problema de seguridad pública y son vistos como estos criminales que habitan estos espacios y que la ciudadanía en general está expuesta a estos elementos, ¿verdad?, en estos espacios oscuros ¿verdad?, y abandonados. Y eso pierde el control, ¿verdad? El Estado pierde el control sobre esos espacios, por lo tanto, sin tomar en cuenta que para estas personas también significa para ellos, ¿verdad? Porque siempre es la mirada desde la sociedad, para ellos significa también un problema de salud pública.
¿verdad? Ellos exponen a su salud y a su seguridad personal, porque ellos duermen ahí expuestos también a ser víctimas del crimen, a ser atacados por la ciudadanía, a que los maten, a que los ataquen, como lo hemos podido documentar. Las situaciones que estamos viviendo relacionadas con la sobredosis se dan en estos espacios abandonados sin que nadie pueda ir al socorro y proveerle las necesidades que provee esta familia. En el contexto de nuestra conversación, pues tenemos que hablar de lo que dentro del contexto federal, de lo que es la ley de vivienda justa. Nuestra experiencia nos lleva todos los días a experimentar el que se le niegue acceso a la vivienda a estas personas, primero por ser personas sin hogar, y a pesar de que llevamos ya sobre 20 años hablando en un vocabulario diferente a lo que es el de ambulante, para muchas personas la palabra de ambulante con toda su carga estigmatizante es la que persiste en la cabeza de las personas. Así que de ambulante está ahí molestando y se le niega tan pronto saben que vamos a buscar una vivienda para una persona sin hogar, empiezan las trabas. Si tiene condiciones de salud mental, también. Si saben que, o tiene aspecto, ¿verdad? Porque no lo saben, tienen aspecto de que tiene un asunto relacionado con uso problemático de sustancia, también lo estamos viendo. Eso va más allá, porque también afecta, porque dentro de esa definición se incluyen a las personas víctimas de violencia de género y violencia doméstica. Así que tan pronto también decimos que esto es una mamá con niños, también entramos, ¿verdad? Todas estas clases son protegidas por esta ley de vivienda justa y aún así son víctimas diariamente. Si no encontramos una barrera a la entrada, la barrera se puede dar más adelante, porque a lo mejor entonces el propietario descubre que esta persona es persona sin hogar, etcétera, etcétera, y entonces empieza a poner trabas para que lo saquemos de la vivienda, para que busquemos otro lugar, ya sea de forma pacífica, solicitándonos ¿verdad? Que la mudemos a otro lugar, o de manera muy violenta, donde crean una situación de desalojo y de desahucio a estas personas sin darse cuenta. Así que mi única arma en este momento es amenazarlos con la ley de vivienda justa. Las rentas que nosotros pagamos son rentas subsidiadas, protegidas por esta ley. Y obviamente dentro de esta conversación, Ariadna, ¿verdad? Le hemos estado hablando de que hay la necesidad de una ley de vivienda justa, paralela, criollizada, puertorriqueña, que satisfagan las necesidades para proteger a aquellos que no viven en vivienda subsidiada y que pueda reforzar también a esa ley de vivienda justa. Por el momento, gracias, Francisco. le doy espacio. Aprovecho el momento, ¿verdad? Habíamos hablado de mencionar brevemente las políticas públicas que estamos intentando adelantar. Quienes estén en Puerto Rico, quienes estén también a nivel federal, quienes estén en otras partes del mundo, nos referimos a una ley que atienda el discrimen en la vivienda que no existe en Puerto Rico. Ahora mismo hay un proyecto presentado que le estoy poniendo el número en el chat. Así que es un proyecto interesante porque ahora mismo nada impide, por ejemplo, el discrimen por condición social o el discrimen por fuente de ingreso. Es decir, si una persona recibe sus ingresos solamente a través de asistencia pública, cualquier dueño de vivienda o incluso un banco puede negarte o se entiende que puede negarte la vivienda. Así que ese proyecto, el PC22, es una de las metas. Verónica, vamos a continuar entonces con la pregunta, porque Francisco trajo un montón de cosas que vamos a volver ahí. Trajo cosas, trajo muchas cosas, trajo cosas bien importantes. Yo quiero rescatar y agradecer, agradecer, Francisco, no solo por tu trabajo, por siempre recordarnos de que esto es una violación de derechos humanos hacia las personas sin hogar, porque usualmente el discurso es al contrario, y hablamos de los delitos que cometen estas personas, los supuestos delitos, porque es delito sentarse en una banca aparentemente, y claro, traer de ese otro lado, pero también traías el asunto de los desplazamientos y las consecuencias de estas políticas discriminatorias, y me gustaría entonces que Joaquín y Michelle reaccionaran en esa línea. Bueno, puedo comenzar aquí. No, y gracias, hay un montón, tengo preguntas también, pero las dejo para luego. Pero una cosa que
algo que he estado escuchando, ¿no? Es que me interesa mucho, algo que dijo Michelle ahorita fue que hay que visibilizar las variables, ¿no? Que llevan al riesgo. Entonces, me interesa mucho porque yo creo que está todo atado, ¿no? La política de Puerto Rico, económica de Puerto Rico, obviamente la condición colonial, la relación con el imperio. Entonces, yo creo que todas estas relaciones están atadas precisamente a las consecuencias que llevan al desplazamiento, exclusión en la vivienda. Y en una economía yo creo que está basada, centrada desde los años 40 en particular, en atraer capital foráneo, que esa es la única estrategia que hemos podido trazar aparentemente desde los 40. Es una economía que depende de la imagen, ¿por qué no? Porque la inversión es importante. Y de ahí vienen las estéticas, ¿no? Lo feo, lo bonito, cómo se ven las cosas. O sea, la vivienda no es necesariamente proveer un lugar para crear, forjar comunidad o para proteger los derechos humanos de las personas más vulnerables, sino es más bien para atraer un capital foráneo, ¿no? Entonces, pues lo feo, lo bonito se convierte en parte de esta economía mucho más abarcadora, que es atraer ese capital, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo salimos de ese ciclo, ¿no? ¿Cómo salimos de ese ciclo donde la vivienda deje de ser parte de esta lógica que lo único que busca es atraer inversiones, sino más bien proteger a poblaciones más vulnerables para proveerles un derecho humano, que es la vivienda? Y yo creo que pues para pensar el desplazamiento y la exclusión, tenemos que pues, como dice Michelle, visibilizar todas esas variables que van más allá de la vivienda, de la comunidad como tal y de la estética, ¿no? Que debemos salir de eso, de esa lógica. Francisco, aquí quisiese, y Francisco y Joaquín, trabajar, entretejer esta conversación que hemos tenido y tal vez seguir hablando de lo feo dentro de cómo es lo lindo, ¿verdad? De nuestra sociedad y poder transformarlo. A mí dentro de lo que habla Joaquín, ¿verdad? Nosotros y como abogados, nosotros trabajamos este concepto desde el mismo cimiento, la misma trabajo constitucional, ¿verdad? Nuestra Carta de Derechos está queriendo ser silenciada. Nuestros derechos a la vivienda, a la salud, a conocer, ¿verdad? Y a tener una mejor calidad de vida. Y desde entonces estamos en una batalla y en una lucha para poder concretizar esos derechos básicos y que hoy en una sociedad que vivimos en 2022 deberían de estar ya normalizados y esperados y estandarizados. Entonces, otra cosa que tenemos que hablar y adentrar es esto mismo. Entonces, cuando ya estamos hablando de dar acceso a derecho a vivienda, derecho a la salud, pues tenemos que trabajarlo con unas oportunidades que sean reales para nuestra sociedad puertorriqueña. Y eso es lo que no estamos viendo, como bien lo trabaja Francisco. Vienen con unos estándares federales o un copy-paste. A veces el copy-paste no puede apoyar, pero debemos de mirar otros modelos. Tal vez hacer un tipo, perdone que mi Spanglish tengo que trabajarlo un poquito menos, ¿verdad? Ese otro elemento, y lo estábamos hablando en la reunión, mi familia viene de la diáspora que recogieron con los anuncios caminando por todas las calles, sin calles en San Germán, diciendo hay mejores oportunidades en los New York. So, cambiamos desde una economía de manos a la obra a manos para los New York, ¿verdad? Y una familia que regresa de la diáspora porque, y aquí lo quisiese decir en inglés, ¿verdad? The grass wasn't greener on the other side. Y entonces, y al regresar, se encuentra con una dinámica de no accesibilidad, vivienda no asequible que todavía yo estoy trabajando en mi generación.
tratando de tener ese acceso desde aquí, desde los filtros, que conectaba con ustedes, viendo esa dinámica de desplazamiento, de desalojo, de unas leyes violentas y de unos requerimientos que ahogan, desamparan a las personas y unas comunidades que cuando uno va y entra y se sienta en las comunidades, uno lo que está viendo es reclamos ignorados constantemente, y ya al cabo de cuántos años post María y cuántos años post terremoto, estamos hablando de enfermedades casi institucionalizadas en las comunidades. O sea, y ya eso es algo mucho más apremiante a atender. No sé, y aquí le dejo el piso. Sí. Yo añadiría el tema, ¿verdad? Donde se cruza nuevamente el tema de la seguridad pública. Tenemos en Puerto Rico, todos los municipios tienen los famosos códigos de orden público. Hay una frase que hemos estado batallando los líderes por muchos años y no hemos sido escuchados, que se criminaliza, ¿verdad? Como dijo Joaquín en un momento determinado, hasta el sentarse en la plaza. Hay pueblos de la isla, y hablamos de la isla, ¿verdad? Como San Juan, el resto de 77 municipios adicionales. Disculpen, no puedo evitarlo. Soy hijo de San Juan. El que no hay una ley no escrita donde las personas sin hogar no se sientan en la plaza. Hay órdenes hacia los policías municipales de que esas personas afean. Alcaldes que dicen que esas personas no pueden estar ahí porque afecta el comercio. Hay una frase, como dije, los códigos, que habla de mendicidad agresiva, donde una persona que tiene, ¿verdad?, se acerca demasiado a pedir dinero, puede ser acusado de mendicidad agresiva, simplemente quizás hasta porque tiene un problema de qué sé yo, ¿verdad?, de comunicación. Puede tener hasta problemas auditivos, ¿verdad?, del habla, de salud mental. Hay muchas razones para una persona hable duro, ¿verdad?, o se exprese de manera, yo mismo me expreso de manera, ¿verdad?, como buen hispano, ¿verdad?, con mis manos y mi cara, y puedo ser agresivo, por supuesto, porque digo cosas, ¿verdad?, y las digo fuertemente. Así que cualquiera de nosotros nos pueden acusar de mendicidad agresiva, ¿verdad?, si nos acercamos de manera muy... así que es eso mismo, el no poder entender y que la situación de esto no es una solamente, lo miramos desde la perspectiva de vivienda, pero aquí hay un problema mucho más profundo, y es que hay unas violaciones de derechos mucho más grandes. A estas personas, las barreras de acceso a tratamiento de drogas en Puerto Rico, solamente el 8% de las personas que necesitan tratamiento de opiáceos nada más reciben tratamiento, el 8%. Así que, y fluye mucho dinero federal para tratamiento. ¿Y dónde están? No lo sabemos. Las aseguradoras deben estarlas disfrutando porque ellos siguen reportando grandes ganancias anuales, ¿verdad? Dentro de una pandemia, el sistema de seguro de salud de Puerto Rico ha reportado ganancias por encima de lo normal. Así que hay un sistema, ¿verdad?, que ya está implantado para que estas personas no se les dé lo que por derecho se merecen, en vivienda, en salud física, en salud mental, acceso a tratamiento de todo lo que necesita, porque en realidad es un desperdicio de recursos. Francisco, ahorita cuando Luciana hablaba en el panel anterior, decía de que no debemos ni siquiera estar, ¿verdad?, volviendo a la conversación del derecho a la vivienda, un poco pensando que ya lo hemos superado. Y yo creo que coincidimos con ella en que no deberíamos tener esa conversación, pero hay una cuestión de pensar dónde está la humanidad y dónde no, así que el hecho de tú centrar todo el tiempo ese lenguaje de derechos humanos nos parece vital. Ahora mismo, quienes nos están escuchando que no son de Puerto Rico, y sé que leyes o reglamentos como estos hay en muchos lugares del mundo, de hecho se está para la ciudad capital, que es la ciudad con más densidad en Puerto Rico, hay un borrador de código de orden público que dice que criminaliza, ¿verdad?, penaliza que las personas busquen en los botes de basura, en lo que nosotras llamamos en Puerto Rico los zafacones. Y eso es literalmente el acto de buscar comida de una persona que no tiene más alimentos o ropa, ¿no? Y la ley, ¿verdad?, no provee viviendas, no garantiza vivienda, no garantiza que te puedes quedar en la vivienda, pero sí va siendo como barreras, va siendo como obstáculos. Y ante eso me pregunto, yendo entonces a Joaquín o a Michelle para regresar a Francisco,
¿Cuáles son las estrategias para echar abajo esas barreras de discrimen? ¿Cuáles son algunas? Bueno, como bien trayendo el tema de que son una multiplicidad de variables, así mismo son las estrategias. Y la base aquí es que las estrategias tienen que estar directamente relacionadas al perfil, a los reclamos, a las necesidades de la comunidad. Tiene que haber unos diálogos, una mesa horizontal y unos diálogos horizontales que se tienen que estar llevando a cabo entre todos los actores de la sociedad que están trabajando para estrategias de soluciones sostenibles. Aquí nadie sabe más que nadie. Lo que debe de haber una riqueza de intercambio de saber desde todas las esquinas. Y por eso las felicito y les felicito a todos los que están aquí, porque este tipo de espacio, este tipo de encuentros y de conversatorios es lo que fomenta, son intercambios de saberes. A mí nada más ayer en un ratito escuchando a Rima, se me prendió el bombillo y tuve que sacar un papel y empezar a escribir todo lo que me venía a la mente, regresando a mi oeste, regresando a mis experiencias post-desastre y entonces conectando con lo que yo trabajé este fin de semana en 2 comunidades. De eso se trata. Las estrategias aquí no son huecas. Aquí vienen de escuchar a la comunidad, de sentarte a la comunidad y conocerla. Esa es otra cosa. Entonces hay que estar visibilizando la voz de la comunidad, insertándola en los espacios de política pública. Y es al tono y al ritmo que quieran bailar la comunidad. Hay comunidad que quiere un acompañamiento donde es completo el acompañamiento comunitario, consultoría, adiestramiento, y hay comunidad que está ready, está espuelada, y lo estoy hablando bien en términos calles aquí, está espuelada y nos da cátedra a todos nosotros de cómo trabajar la política pública. Así que de eso, de adaptarnos y criollizarnos, para mí es el primer norte. Y humanizarnos y la humildad dentro del proceso es lo como debemos de entrar. Otro de los detalles es que debemos de crear mayores alianzas, y los he estado escuchando constantemente, ha sido un denominador común en todo este encuentro. Mayores alianzas entre todos los sectores para compartir de saberes y compartir de material y de estrategias. Estrategias que he estado viendo y que son, ahora que estamos hablando mucho, y yo le he estado compartiendo a las compañeras de ayuda legal en esta semana, si bien mi tema es abandono, estorbos públicos, cuando voy para las reuniones comunitarias, las presentaciones, normalmente las preguntas eran del crimen, sucesiones, condiciones y variables que conducen al abandono, ¿verdad? Ahora es R3. Las preguntas calientes son R3. ¿Cómo contesto R3? ¿Cómo ya pasó el término? ¿Por qué yo nunca me enteré? ¿Dónde estaba esto? ¿A quién yo voy? ¿A dónde yo me dirijo? ¿Con quién yo peleo? ¿Por qué me cambiaron el manejador de casos 5 veces? Y he perdido los documentos y lo he tenido que volver a entregar. ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué me están exigiendo tanto papel? Todos estos elementos hay que integrarlo a la hora de hacer una política pública y estrategias de cómo visibilizarnos. Entonces, la comunidad quiere visibilizarse individualmente, quiere ir a las agencias, quiere ir a hacer ponencia, quiere tal vez trabajar alguna visibilización en los medios. Toda esa estrategia hay que trabajarla desde la abogacía, pero sobre todo concentrando y basándonos, y para mí la base está en una planificación comunitaria. Eso es lo que llamo. Yo cuando termino las presentaciones, yo le digo, ahora vemos cómo la planificación debe y es y únicamente es sostenible si es comunitaria. No hablemos de planificación urbana, no hablemos de planificación verde, no, todo, para mí la palabra que lo encaja todo es comunitaria. Así que nada, que quería hablar un poquito aquí de todo un poco, pero les dejo el espacio para que sigan. Sí, puedo tomar aquí un momento para seguir la conversación sobre las estrategias, pero ¿sabes? Como hay que también, sí, de acuerdo, Michelle, que la planificación comunitaria es muy importante, y de ahí viene también otra dificultad, que es definir qué es una comunidad, ¿no? ¿Cómo se definen las comunidades? ¿Quién define eso, no? Y si esas definiciones
se toman en serio por las agencias gubernamentales también. Pero algo importante, y retornando al bosquejo del Código de Orden Público en San Juan, que criminaliza, ¿no? La mendicidad, la búsqueda de alimentos en los zafacones, que es una práctica que se ha generalizado en muchas ciudades a lo largo, ¿no? de América del Norte, Europa, ¿no? Esto lo hemos visto en muchas ciudades. Y es como una imitación, ¿no? de leyes que ya se han dado en muchos otros contextos, que necesitamos también una visión del derecho a la ciudad, ¿no? Un esquema o algún tipo de documento que proteja y garantice el derecho a la ciudad, porque esto claramente son políticas que la discriminación de la vivienda, que lleva también a la mendicidad y lleva a otros procesos que ponen vulnerable a la gente, a mucha gente en la calle, es quién tiene el derecho a la ciudad, quién tiene derecho a estar en la ciudad, quién tiene derecho a estar en las calles, quién tiene derecho a hacer lo que hacen, ¿no? Y tenemos que hablar a ese nivel, ¿no? No tan solo de la comunidad como tal, que sí estoy de acuerdo, pero también tenemos que tener una visión de la ciudad y quién tiene acceso a ella. Y en Puerto Rico, pues no estamos hablando a ese nivel, ¿no? A esa escala todavía. Entonces, ¿la ciudad para quién es? ¿No? Entonces, lo hemos visto. Ahorita hablamos de los anuncios que están invitando a la gente adinerada de afuera, que venga, compre casa. ¿Y para quién está haciendo la ciudad? ¿Para quién están vendiendo la ciudad? Si nos enfocamos en los anuncios y en la publicidad, tanto de la compañía de turismo como del gobierno y agencias privadas, vemos que la ciudad está dirigida, representada para ciertos grupos y a ciertas clases de una raza particular, y de unos países particulares. Y pocas veces esa ciudad está representada y dirigida y diseñada para los más vulnerables, que han sido las víctimas, ¿no? De estos procesos de discriminación, ¿no? O sea, en algún momento tenemos que trazar un plan de la ciudad. ¿Qué es la ciudad y para quién? ¿No? Entonces, pues, yo creo que de ahí se puede partir una estrategia mucho más comprensiva. De la misma manera, ¿verdad? Que tenemos que ver esto desde muchas perspectivas. Hay que poder también, las soluciones están en muchos lugares, ¿verdad? Las estrategias. Si bien es cierto, ¿verdad? Que hay una institucionalización de todos estos procesos a través de códigos, leyes y reglamentos, etcétera, yo no puedo dejar fuera la actitud general como sociedad que hemos desarrollado. Hablando de las comunidades de desalojo, ¿verdad? Y el desalojo de las comunidades. Cuando hablamos, ¿verdad? Concurro con la compañera Alvarado, Michelle, ¿verdad? Que sí, el concepto de comunidad, la comunidad está, para mí, ¿verdad? Está la clave. Es ahí donde están las soluciones. De hecho, lo demostramos con María. ¿Quién levantó a Puerto Rico? No fueron las compañías, no fue el gobierno, fuimos nosotros mismos los que nos unimos y levantamos este país y los pusimos a caminar, especialmente en las áreas de mayor abandono, ¿sabes? El gobierno se dedicó a acomodarse ellos y a las compañías, pero a las comunidades realmente las levantamos nosotros. A mí el reclamo que yo hago como persona sin hogar que fui es que cuando las personas sin hogar salen de la comunidad, son parte de una comunidad. Por lo tanto, si yo, para decir algo, estoy sin hogar en las calles de Río Piedras, pero vengo de una comunidad como Cantera, pues a lo mejor quiero, si hay una solución de vivienda, de tener acceso, yo quisiera volver a Cantera. Pero entonces regresar a Cantera significa que esa comunidad no me acepta porque todavía me ve como esta persona con una condición de salud mental o es deambulante, volvemos, ¿verdad? Así que la persona decide en última instancia irse a otra comunidad porque su propia comunidad de donde él salió, donde él se crió, lo rechaza, y así lo vemos en todas partes de Puerto Rico. Gente que caminan por las calles de Ponce, pero no son ponceños, pero yo no puedo volver a Junta, yo no puedo volver a Jayuya, porque ya estoy marcado y estigmatizado como persona sin hogar. Así que yo prefiero irme a una ciudad anónima donde pase, que fue la misma razón por la que se fueron a Ponce a caminar, porque yo allí soy un ser anónimo que nadie me conoce, porque como quiera,
la filosofía que conocemos, ¿verdad? Culturalmente, de que los pueblos chiquitos todos nos conocemos. Nadie puede esconder nada de su vida privada porque su vida privada es de conocimiento público. Así que esto, y yo lo viví en mi experiencia, la experiencia de estar sin hogar resulta vergonzoso para la persona que lo vive. Nos sentimos que el fracaso es nuestro porque esta sociedad nos pone la culpa de la situación a nosotros. ¿Qué yo hice mal para estar aquí? ¿Qué fue lo que falló en mí como individuo? Por lo tanto, tengo que resolver yo, no es un problema de la sociedad. Así que aceptamos de alguna manera este rechazo y decidimos mudarnos a hacer una nueva vida en un lugar anónimo, inclusive estar sin hogar y deambular en una ciudad donde nadie me conoce y yo puedo, nadie me marca. Ese es el problema esa es la situación que la comparto también de las mujeres sin hogar. Hay un amplio estigma que lo sabemos públicamente, igual que la comunidad LGBT, que no busca ayuda, porque buscar ayuda los pone en riesgo de que sean más marcadas públicamente. Una mujer que viene de una comunidad pequeña, que lo vivimos con el asunto de violencia de género, no se atreve, porque la misma sociedad nos convertimos nosotros en los jueces ¿verdad? Y los que castigamos a estas personas, marcándolas de por vida, y esto se replica a nivel institucional. Así que hay que trabajar en muchos niveles para realmente, ¿verdad? La comunidad LGBT, yo me he tenido que tirar a la calle porque ellos pasan por estas situaciones y no se atreven a ir a un sitio porque no quieren enfrentarse al discrimen. Yo voy a ir allí y me van a tratar mal. Yo me quedo aquí. Y viven las situaciones sin reclamar sus derechos, igual que las personas sin hogar. Francisco, acaba, ¿verdad?, a dar la cosa de esos llamados institucionales, a quienes estamos llamando en estos últimos paneles, y de hecho ayer también lo vimos, la conversación sobre, pues, hay que integrar más a las comunidades, y Michelle y Joaquín estamos de acuerdo con ese reclamo, pero esa integración de las comunidades también viene con un costo para las comunidades, un trabajo, ¿verdad? Que entonces las comunidades también tienen que tener el peso de idear su respuesta y hacer uso de la respuesta porque algo está fallando. El panel anterior sirve para hacer el llamado a la comunidad internacional de solidaridad. Y cuando hablamos de lo que ustedes están hablando, de este discrimen bien puntual, ¿a quién se hace el llamado? Y es porque abogadas de derechos humanos siempre nos preguntamos quién es el responsable. Y me pregunto, ¿verdad? ¿En quiénes? ¿Son actores del gobierno? ¿Son los caseros que hay que llamarlo? ¿Es a las instituciones financieras? ¿Es a los dueños de la deuda? ¿A quiénes son? Puedo empezar bien general para que los compañeros entonces puedan trabajar de sus esquinas, porque para mí, la sociedad, o sea, la fibra social, y lo dijo Francisco, la manera en que nosotros nos comportamos, nos miramos. Desde lo macro es un reflejo a lo micro, nuestro comportamiento en nuestros espacios de trabajo, en cuando estamos en la calle. Y aquí me estoy yendo para que vayan conmigo. Yo salgo de mi casa en los filtros y yo me atiendo con una guerrilla en la carretera. Ese comportamiento caliente, apático, distanciado, cada uno en su burbujita, acumulado por décadas y décadas, es lo que estamos viendo hoy estallado. Y entonces tenemos que rediseñar el concepto de comunidad, y los post-desastres naturales nos ha traído un perfil no tan positivo para la sociedad, y nosotros que estamos ahí trabajándolo lo sabemos, todo lo que hemos hablado, la hipervigilancia, nuestra salud, todos estos elementos. Pero sobre todas las cosas, yo sí lo que veo positivamente es armarnos con todas las herramientas que llevamos capacitándonos y trabajándonos y todo desde nuestras esquinas, y decir, ok, vamos para encima. Vamos para encima porque no nos están respondiendo, así que nosotros todos en una mesa vamos a seguir para adelante. Así que nada, retransformar la sociedad. Y puedo hablar específicamente del abandono y estorbos públicos, pero quiero darlo bien general. Así que con eso, Joaquín, tú fuiste bien puntual, tú mencionaste ese sector corporativo, hablaste de esos pequeños rentistas o arrendadores. ¿De quién estamos hablando? ¿Quiénes son los responsables?
Yo he acuñado este término que me gusta utilizarlo y lo salió porque cuando estaba haciendo una investigación, estaba viendo que en Puerto Rico la gente tiene, o sea, la clase con poder concentra mucho de su capital, de su capacidad de acumular ganancias en el mercado de vivienda. Son desarrollistas, constructores, gente que son dueños de terreno, y que tienen son personas que tienen mucho poder político, para trazar, política pública, tienen muchas conexiones con el gobierno, son parte de esta puerta giratoria que entra en el gobierno y el sector privado, trabajan en la banca. Y yo les llamo el bloque criollo, ¿no? Son esta gente este grupo que han estado en el poder, tanto político, público y privado en Puerto Rico, que tienen conexiones con el capital financiero, son dueños de tierra, desarrollan viviendas, urbanizaciones, son arquitectos, diseñadores de vivienda, ahora están con revolú de la vivienda mixta, que trabajan, qué sé yo, vivienda asequible, pero que te dan como 10 unidades para vivienda asequible y el resto es el mercado abierto. Todos estos revoluces que se inventan, ¿no? Yo lo llamo el bloque de criollo, ¿no? Para mí, es la clase élite de Puerto Rico, que son los que trazan y tienen esta relación íntima con el imperio y con el capital internacional financiero estadounidense también, que trazan la política de vivienda en Puerto Rico y tienen una mano directa, yo creo, y intereses particulares con ellos mismos de mantener estas condiciones exclusivas de la vivienda, ¿no? El mercado de vivienda. ¿Quiénes son los dueños de la vivienda que se le están vendiendo a los que vienen a Puerto Rico con ley 2022? ¿Quiénes son los que están promoviendo estas leyes? ¿Quiénes son los que se están apropiando de todas las propiedades con Airbnb? ¿No? O sea, estas son preguntas bien puntuales que tenemos que preguntarnos y tenemos que llamarlos con nombre y apellido. Y yo estoy de acuerdo que esto hay que llamarlo, hay que identificar a esta gente y hay que cuestionar su política y sus motivaciones e intereses. Y esto es un reclamo que yo le hago a todo el mundo, ¿no? Yo creo que es importante hacer en nuestras investigaciones, ver quiénes están comprando vivienda, quiénes están vendiéndola y quiénes están excluyendo a la gente en Puerto Rico. Yo, en general, le llamo bloque criollo, pero esta gente tiene nombre y apellido y hay que identificarlo. Joaquín, sí, yo solamente para decirte, yo también tengo esa misma percepción, le llamo dinastías boricuas. Lo mismo en ese sentido, es el mismo círculo y lo vemos en las propuestas. Cuando trabajamos propuestas, a las comunidades y a los actores no las cierran, pero son los mismos actores de estas dinastías y bloques criollos que siguen beneficiándose de esos subcontratos y de esos fondos que vienen para la reconstrucción y rehabilitación. Y con eso lo dejo, Francisco. Nada, entrando también en esa respuesta, ¿verdad? De ese sector, todo lo que hablaste de dueños de propiedades que acaparan terreno, todo esto aumenta de valor, pero nuevamente, ¿verdad? Institucionalmente, volviendo al tema de nuestro modelo económico, mide, por ejemplo, sacos de cemento, a ver, y mide la construcción, son variables que se usan para medir progreso económico. Transacciones hipotecarias, todo eso se usa para medir nuestra, ¿verdad? Y decir si somos o no exitosos económicamente, si somos prósperos o no somos prósperos. Así que ya, ¿verdad? Desde ahí estamos viendo que hay una institucionalización que va más allá en el concepto de sociedad que estamos hablando, ¿verdad? De quién está detrás de todo esto, el concepto de comunidad es esto. Las respuestas por desastre es una, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las respuestas por desastre, nos referimos de que también en estas comunidades no se incluye en los planes de recuperación de los cascos urbanos. Las personas sin hogar se tienen que sacar. De hecho, yo recibo llamadas para proponerme, tienes que desarrollar un proyecto, pero fuera del casco.
No puede ser en el casco porque tenemos que limpiar el casco urbano, limpiar, volvemos al concepto de feo y sucio, es limpiar el casco urbano de esta presencia. Así que, y eso se institucionaliza. ¿Quién estimula o promueve que los municipios aprueben códigos de orden público con ese nivel de criminalización? Obviamente, todo un sector empresarial que quiere hacer desaparecer esta figura, porque siempre es lo mismo, afectan el turismo, afectan el comercio, afectan la imagen limpia de esta sociedad ordenada que queremos presentarle al extranjero y al mundo, ¿verdad? Como que todo está bien lindo y bonito, y estas personas les recuerdan al mundo que no todo es perfecto en esta sociedad. Así que esto es un recordatorio andante que se nos presenta en cada esquina a molestarnos porque nos recuerda lo que queremos olvidar, que es que vivimos en una sociedad llena de desigualdades, llena de crimen y llena de todas esas cosas, y no queremos verlo. Por lo tanto, hay que borrarlos del mapa. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat que me parece relevante a la discusión que estamos teniendo. Me gustaría de Ana tener sus reacciones, un poquito compuesta, pero creo que va a la misma idea. Pregunta si a nivel de planificación y planeamiento urbano, que estamos trabajando de manera multidisciplinaria para crear leyes que puedan proteger el suelo público y evitar la especulación por un lado. Por otro lado, si se han construido viviendas de interés social, si hay proyectos de desarrollo comunitario que puedan mitigar los conflictos que surgen, ¿verdad?, entre en la población, como la empleabilidad de las residentes, para que en efecto sean inclusivos. Pues mira, puedo hablar desde el aspecto que trabajo en la organización Centro para la Reconstrucción del Hábitat, que trabaja el aspecto de abandono de propiedades en desuso y abandonadas y cómo transformarlas en activos comunitarios. Eso quiere decir que nosotros trabajamos este apoyo técnico y legal para crear un inventario de propiedades en desuso y abandono, y como dije, que tengan esas características de esos riesgos, pero a la misma vez parearlas con la necesidad y lo que comenta y lo que reclama la comunidad. Eso quiere decir, ahorita que hablamos de RD3, que estamos hablando de reconstrucción, rehabilitación y posiblemente reubicación, pues cuando hablemos de reubicación, en vez de enviarle una simple carta desde arriba con una dirección probablemente errónea, que se tardó mucho más de lo que tenía que tardarse para llegar a su destinatario, ¿verdad? Y le llegue una carta, este es el voucher que tiene y tiene tantos días para concretizar una venta de un hogar X, y toda tu vida cambió en ese instante abriendo esa carta. Pues en vez de hacer eso, nosotros trabajamos, ok, vamos a ver si podemos hablar de reubicación en la misma comunidad, con el sentido de pertenencia, ¿verdad? Y el derecho de permanecer, ¿verdad? Que hemos estado hablando y flotando en estos encuentros en el día de hoy. Así que en cuestión de política pública, yo digo, hay que, nosotros dentro de nuestro espacio estamos batallando y luchando por visibilizar distintas caras que están, las caras con nombre y apellido que están pasando esta problemática. Esa es una de las cosas que estamos haciendo. Otras es desde arriba mitigando estas leyes. Por ejemplo, el Código Municipal de Puerto Rico 2020, recientemente prácticamente para nosotros y nuestra historia post-COVID, que el tiempo casi no existe, ¿verdad? Es una línea difícil de entender. Estamos hablando supuestamente innovador, vamos a facilitar el proceso, estamos hablando, introduce un tema innovador y nuevo de tenencia colectiva como solución y alternativa, que es lo que se llaman bancos de tierras comunitarias, y en inglés Community Land Banks, que se distingue un poco del concepto que estamos acostumbrados a escuchar de fideicomiso, y en inglés Land Trust, ¿verdad? Introduce esa alternativa, pero por un lado, y me está diciendo, comunidad, si quiere, ¿verdad? Háblate con el municipio y trabaje en un concepto de corporación municipal con tenencia colectiva, donde el suelo sigue siendo del colectivo, las estructuras pueden ser individualizadas en un derecho propietario individual o colectivo, si así lo deciden también, y el manejo, ¿verdad?, de la renta, de la venta, del desarrollo, está en poder de la comunidad, y a la misma vez esos fondos regresan a la comunidad.
Si bien por un lado me está hablando ese concepto nuevo, por otro lado me está dejando unos artículos bastante sospechosos y que han permitido y han facilitado la especulación y han facilitado una inversión y han facilitado una exclusión. Y estoy hablando específicamente de los artículos de declaración de estorbos públicos, que si bien me hace un proceso mágico de debido proceso de ley, de garantizar las notificaciones a los ciudadanos, si aparecen o no aparecen, te doy tantos días. Y si no apareces, como bien sabemos que la comunidad ya está harta, porque muchas veces yo veo una comunidad y me dice, porque yo tengo que esperar un proceso de estorbos públicos desde cero. Si esa casa vecina está abandonada desde que mi hijo nació y mi hijo tiene 27 años hoy. Y ha sido 27 años con problemas de rata, con problemas de invasión, con problemas de otras plagas o seguridad pública o ambientales, agua emposada, mosquitos, tantas distintas peligro atrayente para niñas, etcétera, en esa casa. Pues mira, uno tiene que decirle, es verdad, tienes toda la razón, pero las leyes son las que facilitan eso. Las leyes son las que me están impidiendo a mí un proceso rápido. Las leyes es la que me dice, aún después de una declaración, tengo que esperar 10 años de abandono para que un municipio la adquiera. La ley es que me dice, y este mismo artículo que le estoy hablando, hay una opción de expropiación. Y si bien nosotros lo trabajamos, aquí nosotros en nuestro círculo, el concepto de expropiación tiene que estar directamente ligado con ¿qué? Interés público, interés social, ¿verdad? Tiene que haber una justa compensación, pero por una finalidad pública. Y entonces el mismo Código Municipal comienza a abrir esa laguna, ese concepto gris, donde entonces en el artículo 4.012 me comienza a hablar de maneras de adquirir, entre una de ellas la expropiación por tercero. Eso quiere decir, el municipio no tiene capacidad de manejar ese inventario, porque es lo que pasa. De momento tienes un inventario de propiedades de abandono o de estorbos públicos, tienes 200 casas clasificadas, ¿y qué haces con ellas? Por eso es que la solución está en una planificación comunitaria, donde la misma comunidad le dé sentido a ese inventario, ¿verdad? Y las paredes, las maché con lo que tiene que machar. Pues entonces los municipios, como no tengo los recursos, la crisis, ya sabemos todo el bla, 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 trasfondo, introducción que nos dan clásicos, pues entonces la solución es que vengan unos terceros privados a que depositen la cantidad de justa compensación de una posible tasación más un 10% para garantizar los trámites administrativos de esa posible venta. El municipio entonces vaya, tribunal, aquí me venden por multa, me deben por existencia de estorbos públicos, por demolición, por limpieza, deben el crimen, deben esto. ¿Qué tal si la ponemos en el mercado? Pero no es un mercado justo y equitativo, es un mercado donde venta judicial. Y la venta judicial, para el que la conoce o la que la conoce, sabemos que se trabaja con cash, a través de subasta y cash. Y la realidad de las comunidades que nosotras estamos adentro es que no tienen 20,000, 70,000, 120 y mucho menos un ejemplo cuando estamos hablando de una comunidad como el CAM, el Centro de Apoyo Mutuo, comunidades, comedores sociales de Puerto Rico en Cagua, no tienen 360,000 para pagar lo que da el mercado de valor en esa propiedad que ellos se han encargado desde el 2007 en recuperar, rehabilitar y llegar a ese valor a través del rescate, ¿verdad? Y esa cuadra social en Caguas, que es ejemplo de aquí a trabajar cómo hay exclusión, cómo hay herramientas poder, porque somos más. Todos nosotros somos más de las mismas reglas que nos están imponiendo. Cómo hay herramientas, estrategias de rescate y cómo se puede llegar a un diálogo con alianzas municipales y comunitarias para llegar aquí. Así que yo creo que le hablé de un poquito de todo, de cómo, ¿verdad? Desde la abogacía desde arriba para trabajar. Ahora mismo tenemos, y lo voy a poner en el chat, 2 proyectos para trabajar, enmendar el Código Municipal y uno la Carta de Derechos del planteles escolares para cuando se hablen de cierres, que se incluya la comunidad y se incluya un plan de reestructuración, de mantenimiento y rehabilitación. Le voy a poner esos son 2 estrategias desde arriba y puedo hablar más de las micros, pero me gustaría que Francisco hablara y tuviese su espacio y Joaquín.
también. Lo que quería añadir, ¿verdad? Solamente es que, hablando, ¿verdad? De esa abogacía comunitaria que hacemos, y quiero contestarle a Ana, ¿verdad? A la amiga de España que nos está escribiendo y nos pone en esta conversación. Sí, hay que empoderar, a pesar de que en Coalición, por ejemplo, hay un equipo de trabajo que se dedica día a día a abogar y ir a las agencias y pelear junto a estas personas sin hogar para acceder a vivienda, para acceder a servicios, para tener un plan médico, para tener servicio médico. Hay que poder, dentro de ese proceso, empoderar a esa persona de que esos son sus derechos y que yo no voy a estar en este paternal, no voy a estar a su lado todo el tiempo caminando este camino. En algún momento ellos tienen que enfrentarse a ese discrimen y tener las herramientas apropiadas para ese reclamo personal de que esto es mío porque me pertenece y no porque Francisco o Coalición lo dice. Quería simplemente, y gracias Michelle por ese contexto, porque me acuerdo que hace unos años hice como que un trazado de la ley de estorbos públicos y se ha enmendado como 20,000 veces y sigue enmendándose y le siguen añadiendo artículos para precisamente facilitar la especulación de lo que es un problema estructural, ¿no? El abandono de propiedades a lo largo de todo Puerto Rico. Pero me acuerda mucho esto es un problema de la cuestión de la especulación de la vivienda, que es un problema que el gobierno de Puerto Rico ha tratado de menguar durante el siglo XX. Por ejemplo, me acuerdo del caso del barrio obrero, que se crearon comunidades allí para relocalizar comunidades trabajadoras de Puerta de Tierra a barrio obrero. Y lo que pasó fue que la gente pues se relocalizó allí y empezó a vender las casas y se creó como esta especulación de vivienda al principio del siglo XX, ¿no? Entonces, pues, después con la ley de tierras en los 40 y 50 que se crean las parcelas, ¿no? La gente misma empezó a especular un poco con las casas y vendió las casas para mudarse a los Estados Unidos, ¿no? Sí, eso es dinero para irse muchas veces. Pero esas son especulaciones que van desde la comunidad. La pregunta es por qué la gente que tiene acceso a vivienda asequible decide vender, ¿no? Entonces ahí pues hay eso, el retorno a lo que estabas mencionando al principio, Michelle, sobre visibilizar las variables, ¿no? Si construimos comunidades, viviendas donde no hay empleo a su alrededor, la vivienda como tal no tiene función, porque la vivienda sola no tiene, eso tiene que estar integrada a un sistema más abarcador de empleo, de centros de consumo, de áreas recreacionales. La vivienda sola como tal no es la solución, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene la cuestión de la especulación, ¿no? También. De hecho, lo que se hace es que ¿verdad? Se usa la debilidad o la vulnerabilidad de depreda sobre esa necesidad. Si yo no tengo empleo, soy una familia que tengo que mantener y tengo una casa bien buena, pero no tengo los recursos o tengo personas enfermas de gravedad que no tienen acceso al mejor de los servicios de salud y llega un especulador y me pone $50,000 en la mano, por supuesto. ¿A quién vamos a acusar? ¿Al depredador por la práctica o a esa persona que simplemente tuvo que responder a su necesidad? Así que hay que balancear esto con una conversación relacionada con las inequidades, ¿verdad? Las inequidades en el acceso a unos recursos económicos. Cuando hablamos de crecimiento, tenemos que pensar que la gente necesita toda una diversidad, no solamente una casa. En el tema de personas sin hogar, es el tema de la vivienda, es de salud, es de ingreso, es de todo lo que necesita para que esa persona realmente pueda sentir que disfruta de los derechos que la sociedad le da. Francisco, gracias por eso. Yo creo que esa es una excelente manera de empezar a redondear este panel que, claro, podría durar 3 horas. Sí, ya veo que yo miro el reloj siempre, pero me doy cuenta que... Pero vamos bien. Queríamos un poco, en la medida en que vamos cerrando, tocar, y sobre eso que acabas de mencionar, el hecho de que esto es sistémico, ¿no?
y que la lucha por la vivienda digna sí requiere importantes principios políticos, pero hay un sistema atrás de hambre, hay un sistema atrás de desposesión, hay un sistema de desalojo que condiciona a las personas a actuar de una manera. Como tú dijiste ahorita, el que coge los 50,000 pesos lo hace no porque no le interese Puerto Rico, no porque no le interese su país o su familia, lo hace precisamente porque quizás esa es la única salida que tiene en un sistema que de lo contrario, ¿verdad?, lo seguiría marginalizando y marginalizando. Y necesitamos espacios seguros para tener este tipo de conversación, que es al final la conversación del futuro del Puerto Rico y del mundo que queremos, ¿no? Verónica, aquí se han tocado puntos que son medulares. Seguimos insistiendo en la ley de vivienda justa como una medida, sabiendo que la política pública no es todo. Las leyes pueden existir, pero si no se convierten en la práctica, pero es importante política pública que nombre, que hable sobre el discrimen en la vivienda, ¿verdad, Verónica? Eso es así. De hecho, política pública que no quiero que también perdamos de perspectiva protecciones que hemos perdido. Tal vez no es decir que todo pasado fue mejor, pero yo pienso en políticas públicas protectoras de la vivienda como lo que era antes la ley de alquiler razonable, que exigía justa causa para los desalojos y los desahucios, que establecía un tope para las rentas y la hemos perdido. Medidas de planificación de protección de nuestros suelos rústicos, nuestros suelos agrícolas, y que separaban espacios para ser dedicados a la vivienda y cómo están siendo erosionados todos los días a través de procesos administrativos. Y pienso que aunque esas políticas no son todo, el que estar en un proceso ahora de retroceso y de defensa ante una nueva amenaza de desplazamiento es importante reconocerlo. Puede ser frustrante pensar en verdad cómo vamos hacia atrás, pero escucharlo nos da esperanza de nuevas alternativas, de nuevas formas de construir y construir juntos, construir en comunidad. Nosotros así seguimos apostando a ciertas políticas públicas. También apoyamos el proyecto de la Cámara 1311 para que por lo menos algunas personas tengan mayores protecciones en su vivienda, en ese caso en particular mujeres víctimas de violencia de género, y la protección ante el discrimen hacia todas las personas, pero muy especialmente a las personas más vulnerabilizadas. Ese proyecto en particular, el 1311, yendo a algo que ahorita mencionaba también Joaquín sobre, ¿verdad?, que tienen nombre. Por ejemplo, en Puerto Rico y en muchos otros países en el mundo, no se reconoce que la violencia económica oficialmente es una forma de violencia doméstica, aunque sabemos que una de las manifestaciones de violencia de género que está tan atada al sinhogarismo, a que la gente pierda su techo, no está reconocido oficialmente. Y es como absurdo tener que hacer todo un esfuerzo de abogacía, un esfuerzo de cabildeo, solamente para nombrar que el hecho de que una sobreviviente sea sacada de su casa o manipulada con estar en su casa como una forma de violencia, lo es, que el Estado lo reconozca. Pero ese es el trabajo que nos ocupa. Aquí hay 3 personas haciendo trabajo maravilloso. Yo quiero tomar el espacio para pedirles que si ustedes quieren conocer más sobre ella y quieren apoyarlas, tanto el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, donde está Michelle, como el trabajo de Coalición de Coaliciones, son trabajos de organizaciones sin fines de lucro y necesitan el apoyo de la gente, ¿verdad?, para poder amplificar. Así que dicho eso, yo creo que nos podemos despedir, pedirle un buen almuerzo, pero antes de eso, Francisco, gracias. Estel, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos escucharon, que tuvieron la paciencia de escucharnos durante toda esta hora. Gracias. Sí, gracias por acompañarnos. Gracias. Alguien puso por ahí que esto estuvo mejor que muchos cursos, así que yo